Bueno, regresamos en este su espacio al cierre por BTV Canal 32. Miren, hoy quiero mi comentario central compartir con ustedes un tema que es muy profundo, lleva mucho tiempo de discusión, soporta debates interesantísimos sobre el presente y el futuro de la nación, y me refiero a un tema de derecho constitucional. Ustedes saben que históricamente la República Dominicana ha tenido una maldición desde su fundación, desde su origen, que la persigue, y es la maldición de la reelección o modificación constitucional para los presidentes intentar extender sus mandatos, reelegirse o seguir al frente del gobierno. Y mucha gente piensa que eso solo ha pasado en la historia contemporánea reciente, con Danilo, con Hipólito, y no, eso viene desde la fundación de la República. Pedro Santana hizo lo mismo, Horacio Vázquez hizo lo mismo. Todos los presidentes que ha habido en la historia de este país han tratado de alguna manera de cambiar los periodos, de extender los periodos, de reelegirse, siempre para su favor. Entonces, ¿por qué la reelección? Balaguer también, todos lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es tan maldita para esta sociedad, ha sido tan maldita la reelección porque el tema de la reelección, las extensiones de mandatos, conllevan una serie de vicios que hay que incurrir para lograrlos. Desde entrega de recursos, de dinero para comprar legisladores, funcionarios haciendo todo tipo de altimañas para que su candidato presidente permanezca, se quede. Eso también le da demasiado poder a un grupo específico en el poder y entonces ataca a los adversarios. O sea, eso desnaturaliza lo que es el ejercicio natural de la democracia, de la fortaleza de las instituciones, de la fortaleza del respeto a la ley, y evidentemente eso ha cualquierizado o ha prostituido la figura de la Constitución de la República, que en otros países es una letra pétrea, que tocarla es prácticamente en otras naciones, es osado insinuar tocar la Constitución, y mucho menos para beneficiar regularmente al candidato presidente de turno, que es como regularmente siempre ha pasado en este país. Entonces ahora nuevamente aflora un debate que ha estado siempre en la palestra de este país, de si es necesaria una modificación constitucional, como ha estado esbozando el presidente Luis Abinader. El presidente ha establecido que él quiere dejar un legado desde el punto de vista de complicarle la existencia a los futuros presidentes que intenten continuar con esa práctica maldita de modificar la Constitución para beneficiarse. El presidente ha establecido que él quiere ponerle un candado al candado que ya tiene. Mucha gente dice, pero si tiene 2 periodos y nunca más, ya eso es un candado de por sí. Entonces, ¿para qué habría que poner algo más? ¿Cuál sería la lógica de eso? Pero ha habido distintos juristas... ponerle un candado y botar la llave. Eso. Ha habido distintos juristas que plantean elementos interesantes, como es el caso de Cristóbal Rodríguez, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en el día de hoy. ¿Y qué decía Cristóbal? Lo primero es iniciar la discusión hablando de si existe la necesidad o no de una modificación constitucional en este momento, porque hay quienes cuestionan que hay muchos temas de prioridad, que por qué hay que modificar la Constitución, que qué es lo que hay que cambiarle a la que ya existe en el 2010, que si la del 2010 fue buena, ¿para qué modificarla otra vez? Lo primero es que la Constitución del 2010 realmente fue una Constitución buena, la de Leonel, como le dicen, porque fue el que la impulsó. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista jurídico, fue abarcadora, fue amplia, se discutió con todos los sectores y agotó una serie de procesos que terminó en gran medida fortaleciendo y mejorando todo el entramado jurídico, judicial y político de la República Dominicana. En líneas generales, la Constitución del 2010 fue una buena Constitución. Ahora, como todo en la vida, nada es perfecto. Y entonces esa Constitución del 10, que es la más reciente modificación amplia, porque en el 15 hubo otra para que Danilo se reeligiera, tiene algunos escollos que dificulta
el avance social, institucional y el desenvolvimiento y el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo para una sociedad que va cambiando a una rapidez pasmosa. O sea, la sociedad del 2010 no es la sociedad del 2024, ni demanda lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que se ha planteado, entre otras cosas, que habría que cambiarle a la Constitución actual? Por ejemplo, entra el debate de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, que en el 2010 incluyó al Procurador General de la República, que no debería de estar en ese consejo. Porque si el Procurador General de la República entra como entró en el 2010 con la Constitución de Leonel, le daría total facilidad y pleno derecho al presidente de turno de tener pleno dominio de cómo se conforman las altas cortes, por ejemplo, que eso es fundamental para el desarrollo democrático de cualquier nación y para el equilibrio de poder y para la independencia de los poderes. Entonces, eso es una modificación constitucional que hay que hacer, sacar al Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, por ejemplo, dentro de los argumentos que ha esgrimido el sector del presidente Fernández, que es quien defiende a capa y espada que la Constitución no se toque, porque la Constitución, según Leonel establece, en su artículo 124, me parece, si no me equivoco, que el Ministerio Público es independiente, lo establece en la Constitución. Y ya Leonel y ese sector dice que porque la Constitución establece eso en letra, ya el Ministerio Público es independiente y no hay que tocarla. Sin embargo, yo le diría al presidente Fernández, pero en esa misma Constitución dice que el Estado tiene que garantizarle una vivienda digna a cada dominicano, y eso se cumple. Eso no se cumple. En esa misma Constitución dice que el Estado debe garantizarle un sistema de salud eficiente y de calidad a cada ciudadano dominicano, y eso tampoco se cumple. O sea, le pongo esos dos ejemplos para que ustedes vean que porque la Constitución diga que el Ministerio Público es independiente y debe ser independiente, solo porque esté en la Constitución no quiere decir que así va a ser. Porque evidentemente, en la medida que el presidente designa al Procurador General de la República y las cabezas del Ministerio Público terminan siendo súbditos de él. Y mucho más, si tú tienes la facilidad como presidente de designar como Procurador General de la República a un compañero del comité político de tu partido, de la dirección política, eso condiciona el accionar natural del rol que debe jugar un procurador y un ministerio público en cualquier sociedad. Eso es una discusión que, por más que a mí me le den vuelta, si usted tiene un subalterno o un compañero de partido, no es verdad que ese compañero de partido o un súbdito suyo que usted designó como presidente va a salir a perseguir funcionarios de su mismo gobierno. Y el mejor ejemplo de eso que tenemos lo tenemos hoy con Miriam Germán. Miriam Germán no es miembro del PRM, no es una miembro del PRM política, pero fue designada por el presidente. Jenny Berenice no es miembro del PRM, pero fue designada por el presidente. ¿Cuál ha sido el resultado? Que todos los casos encausados de corrupción son del PLD, no del PRM. Y ese es el modelo que hay quienes opinan que debe de cambiarse para que el Ministerio Público pueda lograr una independencia relativamente real, un condicionamiento de su jefe político de turno, que es quien los designa. Entonces, evidentemente, eso es una postura con la cual yo estoy de acuerdo, pero hay otras posturas, hay otras visiones que también son interesantes y que hay que incluirlas en ese debate a la hora de hacer un debate de la modificación constitucional sobre la independencia del Ministerio Público y sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero no cabe dudas de que es un tema importante, es un tema determinante para el presente y el futuro de la República Dominicana. Esos son temas nodales para determinar el desarrollo de las instituciones y la independencia de los poderes, pero habrá que ver también si el presidente, que se ha motivado a, según sus palabras, tratar de dejar ese legado, lo va a hacer con la prudencia y con la importancia que merece, porque también ese es un tema que no se puede festinar. O sea, porque el presidente hoy, el PRM, tenga mayoría en el Congreso, mayoría de manera abrumadora,
no puede, por esa mayoría mecánica, promover una modificación constitucional sin agotar los procesos de discusión, de consulta, con los sectores, de motivar, de vista pública, con la oposición, con el empresariado, con la sociedad civil, y de explicar todo esto que yo lo estoy explicando y el porqué de tocar algunos artículos de manera específica y cómo se van a tocar. Porque si no se agota ese proceso de socialización y se impone un criterio sin agotar eso, entonces eso sí sería peligroso, porque daría pie a que deslegitime esa nueva constitución que surja, y en las sociedades que eso ha pasado, eso termina degenerando en conflictos, en persecuciones, en desconocimiento de los partidos de oposición de esa modificación, y se termina convirtiendo en un caos. Así que al final vamos a ver qué termina ocurriendo con esa modificación constitucional, si se da o no se da, cuáles artículos se tocan, qué se plantea, pero definitivamente de que hay que introducir algunos cambios en la Constitución de la República Dominicana, hay que hacerlo desde mi humilde opinión. Bueno, señores, regresamos al cierre. Miren, yo tengo dos temas. El primero es un editorial que leí esta mañana en el periódico Diario Libre, que se titula El fracaso en Las Parras. Las Parras fueron las cárceles que se hicieron en la Nueva Victoria, que se inauguró en la gestión pasada de la Procuraduría General de la República, y que son, diríamos que la fuente de escándalo del caso de investigación del ex procurador Jean Alain Rodríguez, donde se alega que hubo un desfalco al Estado Dominicano, entre otras cosas. Es el caso que está investigando la Procuraduría General de la República. Resulta que en esta semana salió una noticia donde decía que las cárceles, se declaró una declaración de urgencia para la construcción de las cárceles de Las Parras, ahora para la terminación de las cárceles, que asciende el monto del presupuesto a 2.000 millones de pesos. Esa declaración de urgencia se hizo avalado por la Procuraduría General de la República, que emitió un certificado de no corrupción, o sea, ya esto está transparente, ya se puede hacer, ya esto no es, sigue siendo el cuerpo del delito de una investigación, pero bueno, ya esas cárceles hay que concluirlas. Y ahora al Estado le va a costar esos 2.000 millones de pesos. Y bueno, yo estoy de acuerdo con que esto se termine, porque yo creo que hay que darle continuidad a esas obras y sobre todo por un principio de la continuidad de Estado, que se ha hecho con otras obras que ha heredado el gobierno, pero en el caso de esta se había paralizado por una investigación. Pero resulta, Elvin, que el ex titular del nuevo modelo penitenciario, Roberto Santana, había dicho ya hace varios meses, hace varias semanas, que esas cárceles se entregaron en listas entre un 90 y un 95%. Y el monto presupuestario que ascendía para culminar esas cárceles eran 280 millones de pesos. Y hoy resulta que hay que buscar 2.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esas cárceles, esas obras se paralizaron por aproximadamente 4 años. Y en este titular, en este editorial del periódico Diario Libre, en el penúltimo párrafo dice este editorial que para empeorar la situación, la construcción del proyecto tuvo que detenerse por no contar con mecanismos que permitieran concluirlo mientras se hacía la investigación correspondiente, lo cual llevó a que se deteriorara lo hecho y se requieran ahora 2.000 millones de pesos para poder acabarla. Óyeme, miren cuál es el costo tan oneroso que esto tiene para el Estado Dominicano, con una obra que se pudo haber buscado un mecanismo para concluirla sin que tenga que paralizarse, y el Estado se hubiese ahorrado un dineral y no tuviéramos ahora con esta doble situación, porque se declara de urgencia y es verdad que tiene que ser un proyecto. Imagínate, o sea, cómo, sobre todo con lo que sucedió en La Victoria y con la sobrepoblación que hay en las cárceles, ¿cómo tú te opones a que no se declare de urgencia como prioridad la culminación de estas cárceles, cuando
se supone que esto es para despoblar a La Victoria, que hay una sobrepoblación y viven en condiciones completamente deplorables los privados de libertad en esta cárcel, pero esto tiene un costo altísimo, señores. Fíjense el costo tan alto que ha tenido esta obra. Ahora, una obra que estaba casi completa. Entonces, esto es una responsabilidad y es una lección que tiene que servir al Estado Dominicano para evitar que estas obras se paralicen. Hay que buscar mecanismos donde estas obras no se detengan por ninguna investigación, porque entonces esto es una situación doblemente costosa. Por eso quería compartir parte de la reflexión de ese editorial. Y lo otro que quería compartir también ha sido la sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Elvin, donde emite un fallo a favor del presidente Donald Trump, diciendo que le reconoce a él una inmunidad parcial en el ejercicio de sus funciones, por lo cual diríamos que esto favorece a Donald Trump, que está siendo en estos momentos víctima de una persecución política y sobre él pesan una serie de acusaciones de corrupción y delitos, de falsificación de documentos contables, entre otros, que le han imputado para, de alguna manera, tratar de frenarlo en su virtual regreso a la Casa Blanca. Y esta sentencia, quiero compartir parte del criterio de esta sentencia, señores. Esta sentencia, ojalá que tengamos algunas imágenes que podamos colocar en pantalla. Esta sentencia diríamos que traza una jurisprudencia importante, porque dice que el presidente, y lo cito textualmente, esto lo dijo el presidente John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dice: el presidente no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales y tiene derecho como mínimo a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales. Dice también, agrega, que siempre que el presidente actúe de una manera, que esto se cumple, ¿verdad? Siempre que el presidente actúe de una manera que no exceda de forma manifiesta o palpable su autoridad. Efectivamente, o sea, siempre que el presidente no exceda su autoridad de una manera flagrante o que cometa un hecho que sea considerado flagrante, o sea, diríamos, una violación a un derecho fundamental que sea muy palpable, el presidente tiene una inmunidad parcial. Esto, y vi también parte del debate en el programa del Rumbo de la Mañana que coordina Elvin Castillo con un grupo de profesionales. Esto ha desatado un debate porque algunos dicen, bueno, es que ahora puede bajar aquí ya. Dicen, no, que es que ahora el presidente de los Estados Unidos se siente como un rey y puede ejercer el poder de manera absoluta y nada le pasará, como están diciendo los demócratas y algunos progresistas. O es que los Estados Unidos se fundó sobre el Estado de Derecho y ahora el presidente está por encima del Estado de Derecho. No. Ni el presidente está por encima del Estado de Derecho, porque esa sentencia lo dice de manera literalmente clara. No está por encima del Estado de Derecho el presidente. Y el fundamento de la civilización occidental de los Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, de lo que se denomina la civilización occidental, es el Estado de Derecho. Nadie está por encima del Estado de Derecho. Ahora, ¿qué es lo que están viendo los jueces en los Estados Unidos? Bueno, ellos están entendiendo lo que los políticos no quieren entender, lo que los políticos demócratas no quieren entender, que ya los demócratas, al no poder detener a un candidato por las urnas, quieren hacerlo a través de la justicia. El lawfare, lo que vimos en América Latina, lo que pasó con Lula, lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, lo que pasó en Ecuador con Correa, lo que pasó con Álvaro Uribe Vélez también, o sea, con muchos presidentes de estados de distintos países de la región han sido víctimas de una persecución judicial. Y Estados Unidos, que es, diríamos, por el liderazgo que ostenta, señores, el presidente de los Estados Unidos es el líder político más importante del mundo. Porque es que o sea, el peso que tiene Estados Unidos en la economía global, el peso que tiene Estados Unidos en la cultura, en los valores, en la política, en la economía, en todo a nivel global, es extraordinario. Entonces, la percepción de los Estados Unidos con la asunción de Biden a la presidencia se ha desplomado bastante. Y fíjense que ese desplome de credibilidad, ese desplome de imagen, se ha traducido también en un deterioro de la calidad de sus instituciones democráticas, que una de ellas es la justicia. Y por eso vemos que Estados Unidos, en algunos aspectos, parece una república bananera. ¿Por qué parece una república bananera? Por toda esta persecución judicial para intentar detener a un candidato. Porque lo que tienen que hacer ellos es hacerlo
de una manera efectiva a través de una competencia electoral justa y sana. ¿Y qué han entendido esos jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Elvin? Oh, ¿tú sabes qué han entendido ellos? Ellos han visto los casos de Perú. Señores, ahora hay un fenómeno que se ha denominado la peruanización de la política. ¿Por qué? Porque en Perú en los últimos 6 años todos los presidentes han caído presos. Se juntaron en una cárcel tres expresidentes presos. Ahora la presidenta actual la están persiguiendo por el caso de Rolex, a Dina Boluarte, porque apareció con unos Rolex, comenzó exhibiendo unos relojes y ya comenzaron a investigar que de dónde fue que ella sacó esos relojes, que no lo había reportado en su patrimonio. Pero antes de ella, todos los presidentes presos. O sea, una situación completamente caótica. ¿Por qué? Porque a unos fiscales se les ha dado un superpoder extraordinario, que sus decisiones están fuera de la esfera de la política. Y así como nosotros hablamos de una política climática, que lo hablamos al principio de este programa, así los estados tienen que definir una política de criminalidad. ¿Y quién es el presidente del eje? O sea, ¿quién es el líder del estado, de una república democrática? El presidente de la república es el estado que tiene que impulsar una política criminal, y el órgano que lleva a cabo esa política criminal tiene que ser una dependencia del Poder Ejecutivo. Eso entendieron en Estados Unidos y por eso están protegiendo una institución que para mí, después del debido proceso, tiene que ser la principal institución de una democracia, que es la Presidencia de la República. Hipólito Mejía decía aquí, quizá Hipólito porque siempre ha sido, ¿verdad?, una persona chabacana, deslenguado, que no cuida las formas, pero Hipólito ha dicho que los expresidentes no se tocan. Y de alguna manera no es que hay que garantizarle un manto de impunidad a un expresidente o a un presidente si comete un hecho irregular. No. Pueden también ser procesados, aunque por su estatus tienen una jurisdicción privilegiada. Ahora lo que nosotros tenemos que evitar es la persecución judicial. Nosotros tenemos que evitar la persecución judicial y el país tiene que ver eso. Señores, pónganle un poquito más de poder al comunicado que emitió la Procuraduría General de la República, al atentado contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República. Vamos a constitucionalizar, vamos a darle un carácter constitucional a ese odio, a esa venganza que se destiló en ese comunicado. Dele a eso categoría constitucional y saque de ahí a los políticos en la toma de decisiones y déjele eso a los fiscales. Eso no solo va a marcar el destino de quienes entienden que eso va a perjudicar a los que están actualmente en la oposición. Eso marca el destino de quienes ostentan el poder. Porque fíjense lo que decía Cristóbal esta mañana en el Rumbo de la Mañana. El doctor Cristóbal Rodríguez, constitucionalista, en una entrevista en el Rumbo de la Mañana. ¿Qué decía? Él decía, bueno, el hecho de que el Poder Ejecutivo designe al procurador, entonces fíjense que ahora lo que se está cuestionando es que no se investigan a los de la oposición. Ahora, el Ministerio Público tiene autonomía para demostrar su independencia. Ustedes tienen autonomía porque esa fórmula ya está en la Constitución y eso está establecido. Hay un ejemplo que puso Gedeón Santos en un artículo brillante que escribió sobre los ministerios públicos independientes y el peligro que eso representa. Que él decía que el Banco Central, el gobernador del Banco Central lo designa el presidente, pero el Banco Central tiene autonomía. El presidente no se puede meter en la política interna del Banco Central. El Banco Central, de manera objetiva, recaba los datos sobre la economía dominicana y tiene una credibilidad extraordinaria. Valdés Albizu es de los gobernadores de bancos centrales a nivel mundial que tiene mayor credibilidad. Lo mismo podemos lograr con la justicia, dotándola de presupuesto, de mayor autonomía. Se puede tratar de fortalecer su autonomía. Ahora, no se puede desligar completamente de los espacios políticos. No se puede desligar porque la responsabilidad de la política criminal de un Estado recae sobre la presidencia de la República. Porque es el presidente que tiene que llevar a cabo las políticas de Estado, porque para eso es que lo eligen. Entonces, eso no se puede desligar de la presidencia de la República, porque se le está abriendo la ventana a algo muy peligroso, que luego todos mañana vamos a llorar. Y me dice, Julio, tú eres un alarmista, tú eres un extremista.
Busquen el comunicado de la Procuraduría atentando contra la libertad de expresión. Busquen lo que está ahí. Hasta el Colegio Dominicano de Periodistas tuvo que pronunciarse sobre eso, que se iban a tomar medidas cautelares con quienes criticaran a la Procuraduría General de la República porque las críticas no satisfacen sus caprichos. Entonces, en este país, si a eso se le da un rango constitucional, nosotros estamos ante una situación muy difícil. Cuidado, que lo que está pasando en Perú no está muy lejos de pasar en la República Dominicana. Aquí va a llegar un momento, y eso lo dijo León Tebrea. León Tebrea lo dijo, uno de los intelectuales más rancios que tiene este país, uno de los hombres más cultos que tiene este país. Dijo en una ocasión, intelectual y PRDista, por cierto, él dijo en una ocasión que los presidentes son candidatos a presos en América Latina. Entonces nosotros no nos podemos desligar mucho de esos ejemplos que estamos viendo en la región y tenemos que tratar de fortalecer nuestro país, fortalecer nuestra institucionalidad, pero con experiencias que sean autóctonas y propias de nosotros, sino entregarle estas instituciones y estas autoridades a, como decía el doctor Joaquín Balaguer, fuerzas incontrolables. Y cito al doctor Joaquín Balaguer por la misma forma de que se expresó la Procuradora General de la República, de que ella por las noticias es que se entera de lo que pasa en el Ministerio Público. Así que gracias por escucharnos y gracias por la sintonía. ¿Cuánto queda?